promuevan una mayor participación de mujeres en sus estructuras organizacionales. Por cuarto año consecutivo, hemos realizado un análisis exhaustivo de más de 200 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Además, por primera vez, hemos incorporado la medición de 15 fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras, reconocidos por su alto rendimiento en el mercado nacional. Nuestro objetivo es evaluar la participación de las mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección de estas organizaciones, así como las políticas de inclusión que diversas empresas han implementado. Para complementar este análisis, y por primera vez, hemos lanzado una encuesta destinada a comprender distintas perspectivas sobre el desarrollo profesional y las experiencias en el lugar del trabajo, con la finalidad de obtener un panorama más amplio de los retos que enfrentan las organizaciones en su camino hacia la creación de espacios más inclusivos y satisfactorios para todas y todos. Queremos agradecer a Vector, nuestro patrocinador, por su invaluable apoyo y compromiso con la inclusión, que se da además en el marco de su 50 aniversario. Una vez más, gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Fernanda García, directora de Sociedad Independiente de México. Gracias, Maribel, y un gusto estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con los resultados de Mujeres en las Empresas 2024. Es el cuarto año consecutivo que hacemos esta medición. Y antes de irnos a los resultados de México, ¿cómo se ve la participación de las mujeres a nivel global? Vemos que la participación de mujeres en consejos pasó de 17% en 2018 a 23% en 2023, pero cuando vemos otro tipo de participación, vemos que la participación de mujeres que presiden un consejo, por ejemplo, pasó de 5% a 8% en este periodo de tiempo, y las direcciones generales, pues ahí se van, ¿no? 4% en 2018, 6% en 2023, aumentó 2 puntos porcentuales en estos últimos 6 años. Pero para comprender un poco mejor qué está pasando en las direcciones generales, me gustaría platicarles del caso de Estados Unidos, donde tenemos un poquito más de información en el tiempo. Si vemos este periodo de 2006 a 2023, vemos que el ritmo de crecimiento en los puestos directivos, que son las barras grises, siempre ha sido positivo. Sin embargo, en los últimos años, la tasa de crecimiento se empezó a desacelerar. Y lo más importante es que cuando hacemos el enfoque en solamente los puestos de alta dirección, los que en inglés conocemos como los C-suite, la participación cayó. Es la primera vez desde 2006 que la participación de mujeres en puestos de alta dirección cae. Entonces, pues esto nos lleva al contexto de cómo se ven los resultados en México. Y para eso hacemos esta investigación donde analizamos a más de 200 empresas que cotizan en las 2 bolsas de valores del país. Este año, como ya decía Maribel, incluimos 15 fibras. ¿Y con base en qué? Con base en los reportes anuales que las empresas reportan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y para algunos datos revisamos también los reportes de sustentabilidad. ¿Para qué? Para conocer la participación de mujeres en consejos, en direcciones relevantes, y también para saber qué políticas están haciendo las empresas para sumar a más mujeres. Este es el resultado esperado, ¿no? Que la gente espera y nos pregunta con anticipación. ¿Cuántas mujeres hay en los consejos de administración? Vemos que hay 13% en el mercado de capitales, y lo vemos en el tiempo, pues vamos de 10%, 11%, 12%, 13% en 2024. Y cuando vemos las empresas que están en el mercado de deuda, se quedó en la misma proporción, en 14%. En promedio, todas las empresas tienen 13% de mujeres, misma cifra que el año pasado. Entonces, pues si veníamos a un ritmo lento, pues ahora podemos estar hablando que nos estancamos en comparación con el año pasado. ¿Cómo participan las mujeres? Tenemos los puestos propietarios y las suplentes. Aquí en propietarias, cuando empezamos a medir este estudio, había 9% de mujeres que ocupaban un puesto propietario, y hoy por hoy es de 13%. En suplentes se ha quedado prácticamente igual, ahorita aumentó a 14%. Y cuando pasamos a las consejeras independientes,
Las consejeras independientes, primero, ¿por qué importan? Porque es la forma en que podemos abrir esta oportunidad para que mujeres con prestigio, con experiencia, puedan participar en el consejo, y son aquellas que no tienen un vínculo directo con la empresa, ¿no? No son familiares, no trabajan en la empresa, y pues vemos que esto ha cambiado muy poco, de 3.8% en 2021 a 4.6% en 2024. ¿Cómo se distribuyen las empresas de acuerdo al porcentaje de mujeres que tienen en su consejo? 24% de las empresas, prácticamente estamos hablando, 1 de cada 4 empresas que analizamos no tienen mujeres en sus consejos, ¿no? Son consejos exclusivamente integrados por hombres. La mayoría está entre 11 a 20% de mujeres, y luego nos vamos al otro extremo, donde solamente 7% de las empresas tienen al menos 30% de mujeres. Y dentro de este grupo pequeño solo hay una empresa de más de 200 que tiene paridad en su consejo de administración. ¿Cuántos consejos son presididos por mujeres? 5%. Esta proporción cayó en comparación con el año pasado. Y por eso quisimos analizar cómo se están sumando las mujeres a los consejos. Y vimos que de las nuevas consejeras en el último año, 55% fue porque se agregó una silla específicamente para ella. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están creciendo en los consejos para que participen más mujeres, y por lo tanto se diluye, ¿no?, la participación de las mujeres, porque solamente estás creciendo el grupo. No hay rotación, no hay evaluación. Y esto nos lleva a la siguiente parte del estudio, que son las direcciones relevantes. Como recordatorio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores define la dirección general, la de finanzas y las de áreas jurídicas o sus equivalentes como direcciones relevantes. Y para mí esto es un retrato de que sí se puede estar peor. ¿Por qué? Porque al final siempre decimos, o veníamos diciendo en los estudios, vamos lento, pero íbamos avanzando. Y en este caso, la dirección general, bueno, la participación de mujeres en direcciones generales cayó, la participación de mujeres en direcciones jurídicas cayó, y la dirección de finanzas se quedó igual, ¿no? Y esto es el resultado de cómo están las brechas, cómo persisten, y cómo sí se pueden dar pasos hacia atrás. Si tomamos una foto, ¿no?, de 100 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores y cómo se ve la participación de mujeres en ellas, 73 tienen un liderazgo directivo solamente de hombres. Media empresa, que ahí está en esa esquinita pintada a la mitad, sería lo que tendría las 3 direcciones ocupadas por mujeres. Y las otras 26 se reparten, la mayoría con una mujer directiva y el otro restante con 2 mujeres en esas 2 de 3 direcciones relevantes. Y esto es como luego lo que nosotros le llamamos la lista negra, porque son las empresas que no tienen mujeres ni en consejos ni en direcciones. Y estamos hablando de 21% de empresas. Digamos, en el lado positivo, este porcentaje ha venido disminuyendo en los últimos 4 años que hemos hecho la medición. Cuando lo vemos por sectores, ¿no?, tenemos en el morado más claro las directivas, en el morado más fuerte las consejeras. Tenemos 2 sectores que no tienen mujeres participando en direcciones relevantes, que es energía y telecomunicaciones. Tenemos la mayor proporción de directivas en salud y servicios públicos, y las consejeras todos los sectores tienen al menos una proporción de mujeres. Salud, de nuevo, es el sector con mayor participación de mujeres, y luego contrasta, ¿no?, con lo que veíamos en direcciones, pero 22% de las personas de los consejos en energía son mujeres, y de ahí pues tenemos más o menos 13, 12 en el resto de los sectores. Esta es, digamos, un resumen de cómo se puede ver esta pirámide al interior de las empresas. 43% de la plantilla laboral está compuesta por mujeres. Luego irían muchos escalones, sobre todo porque estamos hablando de empresas en bolsas, pero como eso no es un requisito para las empresas, no tenemos ni
idea cómo están esos niveles. Pero cuando llegamos a las direcciones, de nuevo 23% de mujeres ocupan una dirección jurídica, 11% una dirección de finanzas y 3% una dirección general. Y por último, pues, ¿qué políticas están implementando las empresas para sumar a más mujeres? La política que se reportó con mayor frecuencia son las políticas de diversidad en los equipos de trabajo. Esto puede ser desde contar con un comité de diversidad o inclusión o tener prácticas a la hora de contratar, ¿no? Que sin sesgos de género, teniendo la misma cantidad de candidatas mujeres que de hombres. En segundo lugar, los protocolos contra la violencia y el acoso, y que aquí hay que aclarar qué es tenerlo ya, si se usa, si las mujeres denuncian, si se sigue todo el acompañamiento durante el proceso, pues eso ya lo sabemos. Esto es que lo tengan. Capacitación continua y programas de liderazgo, 50% de las empresas. Pero creo que lo más relevante es que solamente 12% de las empresas ofrecen flexibilidad de horarios, ¿no? Cuando sabemos que esto es una de las políticas que las mujeres priorizan en mayor proporción. Y esto hace 2 años, hicimos un estudio con empresas donde les preguntamos cuáles son tus prioridades en materia de inclusión y diversidad, qué es lo que implementas en esta materia, y luego les preguntamos a las mujeres qué es lo que tú necesitas, y ninguna de las tres coincide. Las mujeres necesitan flexibilidad, necesitan apoyo para los cuidados, y aquí estamos viendo que las empresas no están ofreciendo ese tipo de políticas. Con esto le paso la palabra a Ana. Y antes de pasar a las propuestas, justo nos platicaba con Ferna la semana pasada, es que muchas veces las empresas están haciendo esto de te doy flexibilidad, pero a cambio de reducir tu compensación, tu paquete de compensaciones. Y mucho, pues, el tema de la flexibilidad y del trabajo en línea, pues no solo nos lo dio la pandemia y la tecnología, es algo que las empresas ahorita no deberían de negociar a cambio de un curso. Entonces, creo que eso es algo que también tenemos que poner y tomar en cuenta. Bueno, por eso proponemos, en primer lugar, mejorar el reporte de información relevante para avanzar hacia una mayor transparencia. Hay que mejorar los reportes por parte de las empresas, hay que saber homologar o reducir las fuentes de reporte de datos que realizan. También platicamos que muchas veces le dejan al becario contestar estos reportes o no se meten realmente los líderes y los tomadores de decisiones. Entonces, la información que se tiene no es fidedigna. Concentrar los esfuerzos por generar más y mejor información, que tenga, por supuesto, perspectiva de género para las empresas y que haya rendición de cuentas. De las empresas analizadas, 100% de ellas, por supuesto, presentan el reporte anual porque es obligatorio. De ese 100%, 50 de ellas transparentan sus políticas de inclusión. Esto es un tema voluntario, pero ahí nos damos cuenta pues el gap enorme que existe entre que algo sea obligatorio y que se lo dejemos en la buena voluntad de las empresas y organizaciones. Y el 13% de estas presentan reporte de sustentabilidad, que también, por supuesto, es voluntario. Las empresas deben transparentar el sexo de sus consejeros y directivos relevantes en su reporte anual. 100% de los que presentan reporte anual obligatorio. 47%, imagínense, presentan errores en información desagregada por sexo de su consejo, que no solo tiene un consejo, debería ser tan complicado. Exacto. Punto número 2, modificar los procesos y generar indicadores de evaluación por sexo al interior de las empresas. Hay que revisar los criterios de selección de personal con el objetivo justamente de reducir sesgos de género, establecer indicadores claros para monitorear los avances en la promoción de las mujeres en todos los niveles jerárquicos de empresas y organizaciones. En tercer lugar, invertir en políticas de inclusión de mujeres, incorporar acciones como la capacitación en temas de DI, diversidad, equidad e inclusión, dentro, por supuesto, del presupuesto anual. Ahorita se están haciendo los presupuestos en las empresas, sobre todo en noviembre, ojalá lo consideren. Capacitar, sensibilizar y responsabilizar al liderazgo, por supuesto. Siempre lo hemos dicho, si los directores y el consejo, si el C-suite no está consciente y hace visible este tema, no se va a avanzar. Contar con el compromiso de hombres y mujeres igual para transformar la cultura organizacional. En cuarto lugar, promover la institucionalización de los consejos para abrir más espacios de mujeres. Justamente lo platicamos ahorita Valeria y yo, que hay consejeros que nunca se renuevan y que siempre están ahí hasta que se mueren, literalmente. Entonces, pues no hay manera de ni siquiera de tener un tema
consigo ni temas ni ideas frescas, ¿no? ni maneras de pensar que sean más inteligentes y creativas. Por eso hay que establecer lineamientos en elección, fomentar justamente la rotación periódica y promover evaluación sistemática de los miembros del Consejo. Y pues pasar, por supuesto, de una gestión familiar a una institucional en las empresas en México. Y ahora le voy a pasar la palabra a Valeria. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, Maribel. Gracias por hacer este trabajo. Pues ya por cuarto año me parece que va revelando información que quizás ya estaba por ahí publicada, ¿no? Los informes anuales, pues no es nuevo que se les solicite esta información, pero cuando revisamos los informes anuales es pues, un trabajo manual, hay que estar descargando una por una, entonces evidentemente pues es un lío hacer este trabajo artesanal, así que gracias por hacerlo y es importante seguir haciéndolo, vamos a seguir haciéndolo. No solo el INCO, no solo KIC, sino diferentes organizaciones, diferentes agrupaciones que se encargan de esto, porque evidentemente si no vamos en bola, si no vamos en grupo va a ser mucho más complicado tener un esfuerzo. Le pusimos como título al reporte que se presentó hoy, las brechas persisten, porque ustedes ya vieron que las brechas persisten, ¿no? Y esta es la información que tenemos de las empresas públicas. La información que presentaron ahorita Fernando y Maribel viene de la que reportan las empresas que están cotizadas, las empresas que están listadas en bolsa. Sabemos todos que no es ni de cerca la mayor parte de las empresas en México, mucho menos en un México que es bastante informal y bastante familiar en la constitución de las empresas. Sí creo que tendríamos que irnos moviendo hacia tener un poco más de información. ¿Va a ser fácil? No va a ser, pero ni un poquito fácil, porque además sí hay una resistencia, creo que es natural, a ir presentando información de cualquier tipo. Ya olvídense la de género, ¿no? Ya de cualquier tipo es complicado lograr que las empresas que no están cotizadas presenten información, pero bueno, pues eso hay que seguir haciendo. Para tratar de entender un poco mejor cuáles son los obstáculos o la forma en la que las mujeres y los hombres, esta parte es la que me parece más interesante, entienden la realidad del trabajo, porque hicimos una encuesta, que ahorita les daré los detalles, pero nos dimos cuenta a lo largo de estos larguísimos 4 años de hacer este estudio, que la conversación se ha ido rompiendo, ¿no? De repente la conversación estaba muy en el foco de la atención de todos, y el año pasado que la presentamos es como que ya no queremos saber nada, ¿no? Sí hay brecha salarial, sí hay brecha de género, pero ya no nos digan, no importa, por favor hablemos de otra cosa. Y pues sí, hay que hablar de muchas cosas, pero de esta también. Y para entender cuáles son las diferentes actitudes y las diferentes formas de ver el mundo y de ver la realidad laboral, hicimos junto con Kiko una encuesta para tratar de entender eso. Es quizás el primer acercamiento a ir entendiendo las actitudes frente al mercado laboral. No es un estudio cuantitativo, como sí lo fue este, es decir, no es como que hayamos descargado un montón de información y luego la hayamos procesado. Es información que sí obtuvimos a través de una encuesta, pero que de cualquier manera estamos preguntando cosas que no se reportan públicamente. Y entonces, pues entender un poquito más por dónde va la conversación y por dónde van las actitudes que tienen las personas respecto a este tema. Obviamente las respuestas a la encuesta fueron anónimas para que la gente también se sintiera en libertad de dar su opinión. Aquí van los resultados. Le llamamos realidad en el trabajo. Primero, un poquito de la metodología. Sí, no es una encuesta metodológicamente representativa, así que podamos decir, bueno, tiene una no, eso no, porque pues es prácticamente, o sea, necesitaríamos profesional en levantamiento de encuestas y eso hace que esto sea mucho más caro y complejo. Pero levantamos una encuesta entre 1.600 personas, 1.200, que créanme, no es una muestra menor. Cuando ustedes vean las muestras de otros estudios, muestra 30 encuestados, no, esta muestra está bastante amplia. 1.200 de las personas que respondieron manifestaron trabajar en una empresa o tener un empleo o dar empleo, ser como el dueño o director de una empresa o directora de una empresa y dar empleo. La levantamos durante un mes, 19 de agosto y 19 de septiembre. La distribuimos por todos los medios que
pudimos. Entre ellos quiero agradecer al Universal, que nos ayudó con su portal y con sus redes. Y la idea era conocer las perspectivas de la plantilla laboral y entender cómo se ve la brecha salarial. No pretendíamos medir la brecha salarial, porque para eso tenemos la ENOE y la ENIC y otras fuentes de información más duras. Nada más es, ¿crees que existe brecha laboral? ¿Brecha salarial? Para ver cómo ve la gente pues esta realidad que los datos nos muestran que existe. Estas son más o menos las personas que contestaron la encuesta. Sí contestaron más mujeres. Ojo, no iba enfocada a mujeres. El chiste de la encuesta era que la respondieran quien la quisiera responder, ¿no? La única condición, entre comillas, es que tuviera un empleo en una empresa, porque eso era lo que queríamos medir y nos daba igual el género. Pero, pues, con los datos que obtuvimos, de los respondientes, 62% fueron mujeres, 37% hombres, y la mayoría de los encuestados, de quienes respondieron, fueron jóvenes, afortunadamente, ¿no? Para que no tengan nuestros sesgos de esa cierta edad a la que me llega. Bueno, Estado civil. Ahora sí me pongo mis lentes. Estado civil, 55% en matrimonio o unión libre, emparejados, y 73% no tienen hijos. Y esto, pues ya sabemos todos que cambia la realidad. Yo creo que está relacionado con la edad de quienes respondieron a la encuesta, ¿no? Eventualmente van a decir sí, ¿no? Aquí está el perfil, seguimos con el perfil sociodemográfico de los encuestados. Básicamente puestos de mando medio, que yo creo que es la gran parte del mercado laboral, puestos de mando medio. Y ahí tienen ustedes los sectores: consultoría, servicios profesionales, esta fue la división que les fuimos dando, ¿no? Sociedad civil, salud, telecomunicaciones, energía. Nos sorprende, dado lo que vimos en los datos previos, que pocas personas, o sea, que hayamos llegado poco al sector energético, pero bueno, son cosas que nos dan pistas para seguir implementando estas encuestas e ir obteniendo más información. Y ahora sí, ¿cuáles son las actitudes que ven los encuestados en relación al trabajo y la familia? Aquí los dividimos entre hombres y mujeres. En todas las láminas que les vamos a presentar, la barrita azul son mujeres, la barra gris son hombres, y preguntamos si tenían hijos, ¿no? Y los puestos en los que se encontraban, el nivel jerárquico en el que se encontraban. Veamos primero los hombres. 24% en coordinaciones, 24% en mando medio, 29% en dirección de área, 24% en alta dirección. Es decir, para los hombres con hijos da un poco lo mismo el nivel jerárquico. Esto para nosotros es lo que nos quiere decir es: los hombres mantienen su carrera laboral y se quedan en el mercado independientemente de que tengan o no tengan hijos. Fíjense ahora la barrita azul. Entran las mujeres, coordinación, analista, crecen laboralmente, ¿no? Y luego, pues, que llegan los hijos. Y empezamos a ver cómo hay menos mujeres en direcciones de área, y cada vez menos cuando llegamos a la alta dirección. No sorprende, pero sí evidencia lo que sucede y lo que, pues, seguramente todas y todos vemos que está sucediendo, ¿no? En la medida en la que pues, la vida familiar se empieza a hacer más compleja, pues la participación laboral también se hace más compleja, y en ese sentido más mujeres tienen que abandonar el mercado laboral. Porcentaje de personas por principal fuente de cuidados según el sexo. Aquí lo que preguntamos es: ¿quién se encarga de tus hijos? Cuando vas a trabajar, ¿quién se encarga de tus hijos? Y tanto las mujeres como los hombres respondimos que casi que la principal fuente de cuidado son las escuelas. Y aquí es donde se agradecen las escuelas de tiempo completo, aquí es donde se agradece que uno pueda llevar a las criaturas en la mañana y que los pueda recoger un poquito más tarde y no a las 12 del día, ¿no? Entonces, porque nos damos cuenta que las escuelas, aparte de la función primordial educativa que tienen, sí hay un rol de cuidado que le permite a los padres y madres de familia poder trabajar así de sencillo y así de duro, ¿no? En segundo lugar, las mujeres, barrita azul de nuevo, llevan a sus hijos a la guardería o a centros de cuidados. Vámonos a la barrita gris, esa que dice 37%. Cuando a los hombres se les pregunta quién se encarga de tus hijos,
contestan en primer lugar, fíjense, en segundo lugar es la escuela, en primer lugar es en la casa, o sea, alguien, ¿no? Yo los dejo en la calle, yo me voy, yo despierto, me arreglo, me voy y alguien en la casa se encarga de las criaturas. Seguramente ese alguien son las mujeres. No está diciendo esto explícitamente, pero pues podemos leer dos rayitas después, ¿no? Alguien en la casa se encarga o en el núcleo familiar. Y ya después la escuela. Nada más para que veamos cómo es distinto, ¿no? Para las mujeres es la escuela. Y luego, si no es la escuela, los llevo a una guardería. Si no puedo la guardería, se los encargo a los abuelos. ¿Se acuerdan de vamos a quitar las escuelas de tiempo completo para que los abuelos hagan cargo? Pues ahí está, ¿no? Y luego, yo, pues ya no me queda de otro más que cuidarlos yo. Y en ese sentido, pues es importante ver cómo esta palabra yo, para las mujeres representa el 13%, para los hombres el 3%. ¿Sí? De nuevo, quizás no nos sorprenda, pero sí es interesante verlo ya con un poquito más de claridad numérica. Esta me parece muy divertida. ¿Cómo comparas la contribución de las tareas del hogar con tu pareja? No estamos evaluando las horas que los hombres o las mujeres dedican a las tareas del hogar, porque ese dato nos lo da el INEGI, ya sabemos, los hombres son 16 horas, las mujeres 40, todo eso ya lo sabemos. Lo que queremos entender de nuevo es percepción. ¿Cómo ves tú, seas hombre o mujer, la percepción de la distribución de las tareas del hogar? Fíjense primero en hombres, ¿no? Los hombres sin hijos dicen que, el 44% de los hombres sin hijos dicen que están repartidos entre los dos, ¿no? Nos repartimos muy bien. Cuando tienen hijos, para los hombres se las siguen repartiendo, ¿no? Nos repartimos la chamba en la casa, nos la repartimos. Ah, muy bien. Vámonos a las mujeres. En un principio, cuando todavía están muy ilusionadas de su matrimonio. Dice el 48% creen que sí se divide perfectamente, o no perfectamente, pero equitativamente, la carga del hogar, la carga de los cuidados dentro de la casa, ¿no? Pero luego, oh sorpresa, llegan los hijos y ese 48% pues ya cae a 35%, ¿no? Y ahí sí es una de los datos que me parecen más interesantes en esta encuesta de la realidad del trabajo. Esa es un poquito la realidad. Vida laboral. Porcentaje de personas que priorizan los programas de bienestar, no los programas de bienestar con mayúsculas, sino los programas de bienestar de cada empresa, ¿no? Los que se van otorgando como facilidades al trabajo. ¿Cómo priorizan tanto los hombres como las mujeres la flexibilidad? ¿Qué mejoraría la satisfacción laboral? El 11% de los hombres consideran que la flexibilidad de horarios es importante. 27% de las mujeres consideran que la flexibilidad de horarios es importante. Para los hombres que están casados o en unión libre, sigue siendo el 11%. Para los hombres que tienen hijos sube un poquito a 15%. Muy bien. Fíjense en las mujeres, barrita azul. 27% es importante la flexibilidad. En el momento que tienen una pareja, 34% valora más la flexibilidad. Y en el momento que tienen hijos, 43% valora más la flexibilidad. Sí, de nuevo, esto refleja algo que pues, sabemos y que notamos en la vida diaria. Aquí fuimos haciendo diferentes afirmaciones y le preguntábamos a los encuestados qué tan en desacuerdo o de acuerdo estaban con ciertas oraciones, ¿no? La mayoría, en esta pregunta muy particular, era ¿qué tan cómodo estás trabajando con mujeres? La mayoría dijo que le daba igual, 51%, que le daba lo mismo, trabajar con hombres o con mujeres, y de la no mayoría, ahí lo tienen, 40% de los hombres respondieron que era más cómodo o más fácil trabajar con mujeres y solo 29% de mujeres respondieron que era más cómodo trabajar con mujeres, ¿no? Pero partamos de que la mayoría dijo, nos da lo mismo, ¿no? Somos indiferentes en eso. Y bueno, la diferencia es la siguiente columna, ¿no? Las siguientes columnas. Me siento más cómodo trabajando con hombres, 19% de las mujeres y 24% de los hombres.
La siguiente barra, esa que está ahí en 16 y en 15, a mí me parece muy interesante. Preguntamos si pensaban, si consideraban, si percibían que las mujeres con hijos trabajaban menos. Y estamos hablando del mercado laboral, no de trabajar menos en la casa, sino trabajar menos en el mercado laboral. 16% de las mujeres creen que las mujeres trabajan menos, cosa que para mí fue uno de esos resultados que es sorprendente. Pero bueno, estas son las respuestas, ¿no? 16% de las mujeres consideran que trabajan menos las mujeres con hijos y 15% de los hombres consideran que las mujeres con hijos trabajan menos. Y bueno, el otro lado de la moneda, ¿no? 8% de las mujeres consideran que los hombres con hijos trabajan menos y únicamente 6% de los hombres consideran que los hombres con hijos trabajan menos. No sé si hay algo de la sororidad o no sororidad, no sé, habría que hacer otra encuesta. Doble clic, ¿no? Brecha salarial. Bueno, esta es la lámina favorita de Fernanda. La pregunta es, ¿los hombres y mujeres ganan lo mismo en tu empresa? Porque sí sabemos, y creo que es algo muy común, que no tenemos información de los salarios que se perciben a lo largo y ancho de las empresas. Me parece normal, creo que nunca se ha sabido y no sé si se vaya a saber en algún momento. Porque además no se suele hablar de dinero ni en el trabajo, ¿no? Es bien difícil irle a preguntar a tus compañeros cuánto ganas, ¿no? No se ve bien. Entonces, hicimos esta pregunta. Oye, ¿los hombres y las mujeres ganan lo mismo? Es percepción, de nuevo. Fíjense en el primer círculo que hace referencia a lo que las mujeres opinaron en este sentido. Y está, pues, partido en tercios. Las mujeres creen que sí ganan lo mismo las mujeres y los hombres. 34% de las mujeres creen, consideran que los hombres y las mujeres dentro de su empresa ganan lo mismo. 33% no cree que ganen lo mismo y no sabe, ¿no? Respondió claramente, no tengo idea. Pero está partido en tercios. Cuando nos vamos a los hombres, la situación es distinta. A la misma pregunta, 57% de los hombres creen que sí ganan lo mismo hombres y mujeres, mientras que 27% considera que no ganan lo mismo y el 15% no lo sabe. Ahora, de las personas que respondieron no ganamos lo mismo, hombres y mujeres, las que respondieron sí hay una brecha, sí hay una diferencia, consideraron, 88% consideraron que la brecha salarial es a favor de los hombres, es decir, que los hombres ganan más, ¿no? Cosa que, pues, conecta un poco más con lo que vemos, leemos y estudiamos. Quizás lo que más nos llamó la atención de estos resultados fue el primer círculo, ¿no? El círculo de las mujeres estuviera partido en 3. Preguntamos también si sí hay una brecha salarial, ¿qué es lo que contribuye a esta brecha salarial? ¿Por qué? ¿Por qué hay una brecha salarial? Y estos son algunos de los resultados que nos parecieron más interesantes. 52% de las personas consideran que hay un trato diferenciado hacia las mujeres en el trabajo, que es un poco lo que decía Maribel hace un momento, ¿no? Es, te damos flexibilidad, pero entonces te castigamos un poquito el sueldo. O sí puedes no venir en las tardes, pero pues tampoco puedes pensar que te vamos a promover igual que alguien que viene en las tardes, ¿no? O a darte proyectos nuevos, porque no puedes viajar, entonces no te puedo dar este proyecto. Entonces, ese trato diferenciado, que en muchas ocasiones va, no sé si usar este término, en favor de las mujeres, pues las castiga por otro lado, ¿no? Sí, te doy esto, pero a cambio te pago menos. 39% de las personas encuestadas consideran que las decisiones de empleo de las mujeres afectan sus ingresos, es decir, el que una mujer diga yo me quedo trabajando medio tiempo, porque claro, en la tarde se me complica porque los niños, eso evidentemente afecta su ingreso, o el que las mujeres opten por un trabajo remoto también para que pueda atender al mismo tiempo a los niños, eso también afecta al final del día su ingreso, es decir, alrededor del 40% cree que las decisiones que toman las mujeres afectan los ingresos de las mujeres. Yo creo que hay algo de eso, evidentemente. Obviamente hay que rascarle un poquito más para entender los detalles.
Cultura de inclusión empresarial. Aquí también hubo cosas interesantes. Preguntamos a las personas si participarías en alguna actividad de inclusión, en tu empresa, y lo dividimos por nivel jerárquico. En los niveles equivalentes a coordinación o analista, 28% de las mujeres y 24% de los hombres dijo que sí participarían. Suben en mandos medios, que yo creo que esto está relacionado también con la edad, evidentemente, luego hagamos otro corte por edad, y veamos 33% de las mujeres que ocupan mandos medios estarían dispuestas a participar en estas actividades de inclusión, mientras que sería 30% de los hombres. Directoras de área, 25%, directores de área, 24%. Pero en el momento que brincamos a alta dirección, las mujeres ahí dicen, bye, ¿no? Ahorita ya no puedo. 13% de las mujeres que están en alta dirección ya dicen que ya no se meterían en políticas de inclusión, y 22% de los hombres sí se meterán en políticas de inclusión. Díganme si no es interesante este último resultado, en particular el último resultado. No me sorprende que vaya disminuyendo de mando medio de dirección a dirección de área, pero el brinco en alta dirección sí me parece que hay algo más que necesitamos entender ahí. ¿Por qué no participarían? ¿Por qué no participarían en programas o en políticas de inclusión? La primera respuesta es falta de tiempo por parte de las mujeres. No tengo tiempo para participar en las políticas de inclusión, en los temas de inclusión de la empresa en la que trabajo. Los hombres, 47% respondió que no tenía tiempo, pero fíjense en la que está en el cuadrito. De las mujeres, 10% contestaron que no les parecía relevante, o sea, que no participaban en políticas de inclusión porque no les parecía relevante. 10% me parece un nivel aceptable frente a lo que yo hubiera esperado, a mis propias expectativas. Pero vean el 37% de los hombres, que es curioso, porque en otras cosas, o sea, en otras respuestas, en sí quiero participar, pero luego dicen, bueno, pero no funciona, o no es muy relevante, ¿no? 37% de los hombres que no participarían dicen que es porque no es relevante. Nos sorprendió quizás el último resultado, el miedo a la crítica, ¿no? De las mujeres, 6% no participa porque le da miedo a la crítica, y solo 1% de los hombres dijo que no participaba porque le daba miedo a la crítica. Esto me parece que está bien, ¿no? O sea, como que no hay mucho miedo a la crítica, qué bueno que ya llegamos a ese momento. Y en ese sentido, ¿qué promovemos, tanto KIC como el INCO? Buenas prácticas de apoyo al cuidado, ¿no? Y déjenme irme un poquito más allá. Siempre decimos que México es uno de los países que más horas trabaja, y lo decimos siempre con un como velo de sufrimiento, ¿no? Se trabaja muchísimo en México, hombres y mujeres, trabajamos muchísimas horas. Cuando salen los resultados de la OECD, siempre estamos, México y Grecia son los países que más horas trabajan. El que menos trabaja es Alemania. Nadie diría que Alemania no es una potencia, ¿no? Alemania es el que menos trabaja. Y luego nos vamos quizás al otro lado, que es la productividad. ¿Cuál es el país más productivo? Alemania. ¿Cuáles son los países menos productivos? México y Grecia. Y ahí nos lo vamos rodando. Ahora, me parece normal, porque si estás mucho tiempo, pues haces el mismo trabajo, pero en mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, creo que si empezamos a promover, no es empezar, porque ya existen, pero si continuamos promoviendo buenas prácticas de apoyo al cuidado, es decir, no te tienes que quedar aquí 16 horas al día, ¿no? Quédate las horas que sea necesaria para que saques el trabajo que tengas que sacar. Tu productividad se incrementa, porque acuérdense que la productividad es por hora. Entonces, si trabajamos menos horas, rápidamente vamos a ser más productivos, únicamente por matemáticas, y ojalá que también por productividad, ¿no? Pero al final del día, esto hace que te vuelvas más eficiente en el tiempo que tienes. Yo creo que las empresas lo deben de saber y debería de ser una de las prioridades. Al mismo tiempo que se debe proponer o ayudar en prácticas, cómo medirla, ¿no? Me parece normal en la narrativa, pero creo que nos tenemos que ir moviendo hacia allá. Entonces, antes de que las empresas salgan a decir, sí tengo políticas de inclusión, que está muy bien, creo que la primera política de inclusión debería de ser, mide la brecha, ¿no? Porque a lo mejor no hay brecha y a lo mejor no necesitas, o a lo mejor lo que has hecho es eficiente, pero si ni siquiera sabes si hay brecha,
vemos con los datos que tenemos públicos, que sí, obviamente el 100% de las empresas cumplen con entregar el informe anual, que es su obligación legal, pero ya la que es voluntaria, pues ya baja. También me parece normal, ¿no? O sea, que a la hora que algo es obligatorio, pues lo cumples porque lo cumples, y a la hora que es por buena onda, pues la verdad es que ahorita no tengo mucho tiempo para llenar ese formato, ¿no? Y en ese sentido, creo que tendríamos que encontrar un esquema para que esto se publicara mejor y se publicara de tal forma que todos pudiéramos usar esa información. Y para eso tenemos que empezar midiendo la brecha de ingreso. Fomentar una cultura inclusiva en los centros de trabajo. Fernanda habla mucho de la capacitación en diversidad, equidad e inclusión. A mí me gusta más el segundo, ¿no? Que es contar con el compromiso de la alta dirección. Porque si la alta dirección está en línea, la empresa va a estar en línea. Si por más que tengas políticas, lineamientos, protocolos y la alta dirección no está convencida y no va a seguir una realidad en ese sentido, pues ¿para qué tienes todas esas políticas? Sí, la alta dirección se tiene que involucrar en esto, porque si no, y con los datos que vimos, la alta dirección es justamente quien no se involucra en esto, porque ya no tiene tiempo. Entonces, si la alta dirección se involucra, creo que se pueden lograr grandes cambios. Hay que enfocar nuestros esfuerzos donde tengan un impacto, y quizás la alta dirección sea el cambio. Hay muchos más datos, hay mucha más información. Los invitamos a todos a que lo revisen. Está la información aquí en este QR. Es el primer esfuerzo que se hace. Poco a poco lo iremos puliendo, lo iremos mejorando, lo iremos ampliando, pero me parece que tanto el INCO como Kik hicieron un gran esfuerzo para ampliar y para tener más información. Ahora quiero darle la bienvenida. Preguntas, perdón, antes de darle la bienvenida. Preguntas de prensa. Preguntas, no, más que, ahora sí que más que un comentario, una pregunta, por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Joel Arturo Salazar, del programa Más que Estilo de la revista Mundo Ejecutivo. Yo quisiera preguntarles y preguntarte a ti directamente. Sé que estos estudios son el principio de lo que se viene haciendo, porque no era muy común. Y ahorita pues tienes un escenario relativamente pequeño. 1000 personas, por más que queramos representar lo que significa el país, pues dista mucho. En términos económicos es el 0.0001. Entonces, relativamente no quiero descalificarla, pero sí quiero verla en el contexto de los datos. ¿Por qué no se logró más alcance? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no quisieron? ¿O por el tema de quién? Esa sería la primera pregunta. La segunda, me ha gustado mucho, yo te he seguido mucho en tus comentarios en radio, de que muchas veces las empresas, yo soy empresario independientemente de ser periodista, de que tienen que partir a partir de la productividad, de la eficiencia, no de cuotas de género. Ustedes están analizando eso, porque si buscamos la equidad también los hombres se están desbalanceando. ¿Qué comentario les refiere esa parte? Que ya estamos segregando, que ya estamos probablemente hasta separando. Esto pues ya lo hemos vivido, probablemente en México, en Europa ya lo pasaron, regresaron, ahora lo estamos viendo, y que esto probablemente va a polarizar a la sociedad, o cómo lo tenemos que ver nosotros como medio para poder transmitir estos conceptos. Gracias. Gracias. Si quieren tomamos un par más y ahorita regreso. Gracias, buenos días. Hola. Gracias. Buenos días. Lorena Sánchez de Justicia TV. Me pareció interesante este último dato que comparten sobre el porcentaje de mujeres y hombres que participarían en cursos de capacitación en materia de igualdad, y lo que dicen que esta cifra se reduce en altas direcciones, principalmente por falta de tiempo. Yo quisiera preguntarles su percepción, porque me parece que es un poco contradictorio que las mujeres que han logrado llegar a esos puestos no quieran fomentar que esto permee hacia abajo, y si de alguna manera esto es lo que tiene detenido o estancado que el resto de las mujeres en diferentes áreas no puedan continuar subiendo, porque ya quienes están arriba pues no le dan justo el impulso y la continuidad que falta. Y esto me hace pensar también en un reflejo en materia política, porque sabemos que en el Congreso, por ejemplo, las mujeres que han
llegado a estos lugares de posición, tanto en Cámara de Diputados como en Senado, muchas veces no impulsan políticas en materia de género. Hay muchas revisiones incluso que no van, o sea, que llegan a estos puestos representando cuotas de género, pero no fomentan que se impulsen los derechos de mujeres. Quería saber la percepción de ustedes, qué es falta de sororidad o qué haría falta para impulsar. Gracias. Gracias. Sí, acá. ¿Qué tal, Verónica Lascón de Reforma? Son dos preguntas. Ahora que tenemos pues una mujer presidenta, ¿de qué manera podría impulsar esto? ¿Podría ayudar a cerrar las brechas que se tienen en salario, en participación de la mujer en el mercado laboral? ¿Cuál es su percepción? Y también del sistema de cuidados que está proponiendo la presidenta Sheinbaum. Si esto podría también contribuir a que las mujeres se incorporen a la vida laboral. Muchas gracias. Gracias. A ver, si quieren, empiezo con la pregunta de Joel. No podría contestar la razón por la cual no contestaron más personas. Ahora, decir que 1.600 personas es poco, no sé si sea tampoco. Cuando vemos otras encuestas y otros sondeos, 1.600 sale súper bien librado, ¿no? ¿Es representativo del país? Muy probablemente no. Muy probablemente no es representativo del país porque seguramente, y esto es una opinión, seguramente la encuesta la respondieron más en zonas urbanas, seguramente la respondieron más personas porque estaba destinada a ello, que trabajan en una empresa y que es más, consideran su lugar de empleo una empresa, porque muchas veces hay mujeres, dado que más mujeres trabajan en la informalidad, quizás ni siquiera lo ven así. Creo que una de las razones por las cuales no es más amplia la muestra o no es más precisa la muestra es porque es una encuesta aplicada online, ¿no? Y para tener una mejor cobertura, pues uno tiene que ir y hacer encuestas presenciales o tener una distribución más específica. Y el solo hecho de que sea online sesga, evidentemente, la encuesta. Eso lo entendemos muy bien y me queda claro que es el primer esfuerzo de los que siguen, ¿no? Para ir evaluando. En segundo lugar, me preguntabas de las cuotas y la productividad. Hace unos años, si me hubieras preguntado lo de las cuotas, te hubiera dicho que no, que yo estaba en contra de las cuotas de género, ¿no? Hoy ya no. Yo creo que las cuotas de género sirven como una especie de acción afirmativa. No creo que resuelvan el problema estructural. Creo que ayudan a mejorar la entrada, a cambiar de un plumazo las cosas más rápido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque obliga a quien sea donde se aplique la cuota de género, puede ser el Senado, puede ser el Congreso, puede ser la Secretaría, la propia empresa, a visibilizar el tema. Y entonces cuando tienes una cuota, vas a tener que buscar esas mujeres que a lo mejor, por el propio sesgo, por la propia ceguera de taller, ni siquiera sabías que estaban ahí en el mercado. Como las gubernaturas, o cuando hablamos de consejos de administración, algo que ya nos dieran un poquito más adelante, siempre una respuesta que se oye todo el tiempo es que no hay mujeres, es que estoy busque y no hay mujeres, ¿no? La cuota te ayuda a que, ¿qué crees? Sí hay, ¿no? Y entonces van a empezar. ¿Resuelve el problema estructural? Yo creo que no, pero ayuda. ¿Funcionará siempre? Yo creo que no, tampoco. Pero me parece que es una especie de acción afirmativa que ayuda en el momento. Entonces, sí, mi percepción, a raíz de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, sobre las cuotas ha cambiado. ¿Es lo único que se debe tomar en cuenta? Por supuesto que no. Y eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Por supuesto que no. Ahora, productividad. Ese es un tema que es fundamental. Productividad para hombres y mujeres. Y aquí sí crecieron 37% en promedio. 37% es muchísimo, muchísimo. Mientras que la productividad cayó 4%. ¿Qué tan sostenible es eso? Yo dudo que sea muy sostenible, porque no tengo ninguna duda de que haya una especie de, ¿cómo decirlo en español?, de alcance, de catch-up que se tenga que dar, pero no va a ser sostenible, porque si no viene acompañado de productividad, ¿cómo mantienes estos incrementos salariales? Por supuesto que cambiar la productividad es clave, y ese es pues un
tema súper complejo, pero desde luego que hay que atender. Me voy a brincar y te dejo a ti la pregunta de Justicia TV. Verónica, el sistema de cuidados me parece clave, ¿no? Pero de nuevo, no pensemos que eso resuelve todo. De repente pensamos que problemas muy complejos se resuelven con una sola cosa, ¿no? Yo creo que no, pero me parece un avance. Es bien distinto tener una guardería, o sea, la realidad de tener una guardería donde tengan confianza las madres y los padres de dejar a sus hijos, a que no exista esa guardería, a que punto no exista. Se nos olvidó cuando había, antes del programa de escuelas de tiempo completo, que los jardines de niños terminaban sus operaciones a las 12:30 del día. Entonces, imagínense para una mujer que trabaja, que típicamente trabaja lejos de su hogar, que tiene que irse no sé cuánto tiempo en transporte público, dejar a un niño en la guardería, en el preescolar a las 8:30, 9 y regresar por el niño o la niña a las 12:30 del día. Pues simplemente te saca del mercado laboral. Entonces, que existan esas opciones de cuidados me parece clave. Y algo de lo que se habla menos, opciones de cuidados ahora también para los adultos mayores. Porque pues uno ves la pirámide poblacional y pues cada vez hay menos niños, pero cada vez hay más mayores. Entonces, de nuevo, ¿quién se va a encargar de esos mayores? Sí necesitamos un sistema nacional de cuidados distinto, sobre todo de calidad y sobre todo fondeado, ¿no? Que no sea únicamente una propuesta o un punto en los 10 o 100 o 1500 promesas de campaña, ¿no? O sea, tiene que venir acompañado de presupuesto. Y eso, pues en poquito tiempo veremos cuántos recursos se le asignan para ver qué tan cierto es el sistema nacional de cuidados. Creo que una mujer presidenta puede cambiar las cosas, sí, creo que sí puede haber avances. Sí, creo que puede haber avances, pero pues está por verse, ¿no? Apenas no ha cumplido ni una semana en el cargo, pero yo creo que la posibilidad existe. Y pues les dejo la otra. Solo continuando con el Sistema Nacional de Cuidados, solamente subrayar lo que decía Valeria, de que mientras no exista un presupuesto específico etiquetado para ello, esto no hay manera de avanzar. Cuidar a los adultos mayores, cuidar a los enfermos y cuidar a los niños, digamos, considerándolos como los 3 grupos vulnerables más característicos, es muy caro. Entonces, bueno, creo que en la medida en que se decide el presupuesto se volverá una realidad y transformará evidentemente la vida laboral de las mujeres en nuestro país. Yo también creo que hay una diferencia de tener una mujer presidenta, claro que está por verse, pero ya justamente escuchar presidenta de México para mí ha sido una gran alegría esta última semana. Pero paso la palabra para... Y bueno, justo la pregunta de si las mujeres en la alta dirección no quieren fomentar este tipo de políticas, creo que hay una diferencia importante en decir que no las quieren fomentar a que no quieren participar, ¿no? Entonces, creo que aquí justo sería como un segundo clic para entender más allá. Creo que todo apunta al tema del tiempo, porque si veíamos las primeras diapositivas, ¿no? En quién cuida, hicimos un corte adicional por nivel jerárquico y las mujeres, aunque estén en la alta dirección, siguen participando en el cuidado de sus hijos de manera personal, siguen asumiendo este cargo. Entonces, si llegas a una alta dirección con una alta carga de cuidados, es un poco demasiado sobre la mesa. Entonces, esta parte como de delegar, ¿no? Es lo que creemos que está pasando, pero pues que sin duda necesitamos estrategias, ¿no? Para que puedan ser parte de las políticas de la empresa. Y justo la otra pregunta de lo que está pasando en el Congreso, yo creo que es algo que no se había visto y se relaciona con el tema de la pregunta de la presidenta. Tampoco me sé todos los sexenios, pero los que recuerdo, ningún sexenio en el tercer día se había presentado un paquete de iniciativas para la igualdad de género, ¿no? Entonces creo que eso ya nos da como vista hacia dónde va el tema, que el primer paquete de reformas en su tercer día de gobierno haya sido para este tema, es para darle la prioridad y la importancia que se merece. Justo lo hablaba con Valeria en la semana, que esto vaya a cambiar toda la realidad del país. Ya tenemos ciertas leyes en materia de igualdad que no se han traducido en cambios. Pues no, porque no todo ni es un cambio legislativo
creo que todo se reduce a la implementación, cómo se van a implementar estas políticas, y estaremos obviamente al pendiente de darle seguimiento a ello cuando realmente podamos leer las iniciativas, porque ahorita nada más fue el anuncio y estarán llegando al Senado en los próximos días. Entonces, pues bueno, creo que ahí veremos. Pero algo que sí hemos visto es, desde que hay paridad en el Congreso, hay mayor iniciativas en tema de favor de los derechos de las mujeres. Estos son estudios que se han hecho para el caso de México, entonces sí cambia que haya más mujeres en puestos como estos, ¿no? Ahora sí, quiero de entrada reconocer el trabajo que ha hecho 50-50 Women on Boards, porque yo les hablaba hace ratito de que cuando las empresas buscan mujeres consejeras, nunca encuentran, ¿no? Es un misterio rarísimo. Pero Women on Board se ha dado la tarea de buscarlas y encontrarlas, ¿no? Así que quiero reconocer el trabajo que han hecho. Y en consecuencia quiero darle la bienvenida a Regina García Cuellar, co-chair de 50-50 Women on Boards, que además está estrenando puesto. Felicidades, Regina. Regina es la nueva directora general de la Asociación de Trabajo de México.